Ok, con la venida de la presencia, honorable asamblea, hago uso de esta máxima tribuna ciudadana para someter a su consideración una iniciativa de proyecto de decreto de obvia y urgente resolución por la que se adiciona el artículo 89 bis a la ley del sector hidrocarburos. Compañeros legisladores, el Estado mexicano atraviesa un momento crítico frente a una amenaza que lacera nuestra soberanía. El fenómeno conocido como huachicol fiscal, hoy en día la introducción y la venta de hidrocarburos ilícitos mediante la alteración de controladores volumétricos nos cuesta miles de millones de pesos anuales. Esto ya no es solo una evasión fiscal, es un atentado directo a la seguridad nacional. La cadena de suministros de la cadena de suministros formal ha sido vulnerada por agentes criminales que utilizan nuestra propia ley como escudo. Es porque actualmente el artículo 93 de la ley del sector de hidrocarburos establece un procedimiento que garantiza que otorga un plazo de 10 días hábiles para que un previsionario ofrezca pruebas frente a una irregularidad. O sea, ¿qué ocurre? ¿Pero qué ocurre en realidad? Pues que utilizan esos 10 días hábiles para alterar lo que viene siendo los sistemas informáticos, ocultar activos y vaciar sus instalaciones y desaparecer la evidencia. Con esto decretamos que el Estado ha quedado atado de manos, por ello la propuesta que hoy presento es contundente. Frente a la alteración comprobada de los registros volumétricos, la Secretaría de Energía o la Nacional de Energía deberán decretar la revocación inmediata y definitiva del permiso, así como el aseguramiento de los bienes, sin plazos, como en este caso, sin plazos de gracias, sin plazos de 10 días. El procedimiento del artículo 93. En la Comisión de Energía analizamos esta medida. Escuchamos a las voces que argumentaban que eso transgrede la garantía de la audiencia previa del artículo 14 constitucional. A ellos le respondimos con una doctrina de ponderación de derechos. El interés público y la protección de los recursos de la nación deben prevalecer sobre el interés particular. Lo que viene siendo, no estamos eliminando su derecho a defenderse, simplemente lo estamos trasladando a un momento posterior. Por una vez que la amenaza de la economía ha sido neutralizada. Compañeros y compañeras, tras haber agotado el debate en el pleno día de hoy, 18 de abril de 2026, y con el quórum legal de 412 diputados y diputadas, anuncio que el proyecto de derecho ha sido aprobado por la mayoría de calificación con 310 votos a favor y 95 en contra, y 7 en abstenciones. En consecuencia, la mesa directiva ordena la remisión de la minuta a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales y por lo tanto es todo. Es cuanto, Presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, así también con los senadores y senadoras de la República, hemos recibido de nuestra colegisladora la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 89 bis a la ley del sector de hidrocarburos. Como Cámara Revisora y Pacto Federal, nuestra encomienda no es solo avalar el trabajo de los diputados, sino también asegurar que las herramientas del Estado sean constitucionalmente sólidas. Desde la Comisión de Energía, la cual me honro en presidir, llevamos a cabo un análisis minucioso de esta reforma frente al contexto de seguridad energética nacional. Coincidimos plenamente con la colegisladora en que la demora procesal que permite la ley actual genera una pérdida de evidencia técnica irrecuperable y fomenta el contrabando. Así también quiero dirigirme a quienes han expresado su preocupación por la supuesta eliminación del debido proceso. El derecho constitucional moderno nos exige ponderar. Ante una urgencia que compromete el artículo 28 de nuestra Carta Magna, el derecho individual debe ceder temporalmente frente a bienes jurídicos de mayor peso. La dogmática administrativa justifica estas medidas cautelares materialmente ejecutivas. Compañeros, no estamos improvisando. Al revisar el derecho comparado, observamos jurisdicciones que enfrentan el crimen organizado en sectores estratégicos con el mismo rigor. Colombia permite la suspensión definitiva en una dita parte ante la alteración del transporte de combustibles. Italia aplica leyes antimafia para asegurar instalaciones automáticamente ante indicios de defraudación.
en México no puede ni debe quedar inmovilizado por formalismos procesales frente a estructuras delictivas de alta complejidad. Con esta decisión, revertimos la carga de la prueba. Primero protegemos la nación y después permitimos que el presunto infractor desvirtúe la irregularidad. Informo a esta asamblea que, habiéndose agotado el debate en esta sesión del 19 de abril del 2026, la minuta ha sido aprobada en sus términos por el Pleno del Senado, obteniendo 88 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. Con esta votación declaro concluido el proceso legislativo en el Congreso de la Unión y ordeno remitir el presente decreto al titular del Ejecutivo Federal para su inmediata promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Hemos dotado al Estado de la fuerza necesaria. Muchas gracias. Se abre la sesión pública de este tribunal colegiado. Colega, el día de hoy nos convoca el estudio y resolución de un asunto de trascendencia nacional para nuestro sistema jurídico. Se trata de la amparo de revisión 01-2026, promovida por la persona moral de Transportes Energéticos del Norte S.A. del CV. El acto que se reclama es la aplicación del recién adicionado artículo 89 bis de la Ley del Sector Hidrocarburos. En los hechos, la Secretaría de Energía, bajo la facultad que le otorga esta nueva norma, procedió a la revocación inmediata y definitiva del permiso de la quejosa, ejecutando el aseguramiento de sus bienes sin medir ningún tipo de procedimiento previo. Y nosotros, como juzgadores constitucionales, nuestra ley no es política, sino la técnica. Debemos determinar si este precepto legal es acorde al bloque de constitucionalidad o si no, por lo contrario, este vulnera sus derechos y vulnera el núcleo esencial de los derechos humanos. Entonces, magistrado Flores, procedamos con el ejercicio de control difuso de constitucionalidad. Le cedo la palabra para iniciar con el escrutinio de la norma. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado ponente. Para resolver esta controversia, es imperativo someter el artículo 89 bis a un test de proporcionalidad bajo un escrutinio estricto. Dado a la norma que limita los derechos fundamentales del carácter procesal, en la primera grada analizamos si la norma persigue un fin constitucionalmente válido. Es innegable que el combate al huachicol fiscal y la protección de la soberanía energética se encuentra sustento en el artículo 28 de nuestra Carta Magna. Por lo tanto, el fin es legítimo. En la segunda grada, la idoneidad, la medida de revocación inmediata resulta idónea, porque detiene de tajo la operación presuntamente irregular, cumpliendo con el objetivo de la seguridad nacional. Sin embargo, magistrado, el análisis se quiebra en la grada de la necesidad. ¿Es esta la medida menos lesiva para el particular? Para mí definitivamente no. El legislado impuso la sanción más severa del derecho administrativo, que es la revocación definitiva, eliminando por completo la posibilidad de defensa previa. El Estado contaba con alternativas igualmente eficaces, como la suspensión precautelar temporal de las instalaciones mientras se terminaba de desahogar los plazos de 10 días de audiencia, previstos en el artículo 93 original. Al optar por la extinción total del derecho de la audiencia, la norma resulta algo exhaustiva. Coincido plenamente con su razonamiento, magistrado Flores, y debemos enfatizar el impacto de la proporcionalidad en sentidos estrictos. El artículo 89 bis no solo desplaza la defensa del particular, sino que invierte indebidamente la carga de la prueba, obligando al ciudadano a demostrar su inocencia después de haber sido castigado de forma definitiva. Esto choca frontalmente con el artículo 14 de Constitucional, que prohíbe que alguien sea privado de sus derechos sin un juicio previo donde se cumplan las formalidades del procedimiento. Además, bajo un control de convencionalidad, observamos una violación al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que exige garantías judiciales mínimas ante cualquier determinación de derechos. Entonces, magistrado, ¿usted considera que existe alguna posibilidad de realizar una interpretación conforme que salve la constitucionalidad de la ley? Lo hemos analizado a fondo, magistrado ponente, y la respuesta es negativa. El texto legislativo es deliberadamente prohibido, al señalar textualmente que no resultará aplicable el procedimiento ni el plazo de la garantía de la audiencia previa previsto en el artículo 93. El legislador cerró cualquier puerta a una interpretación armoniosa. Como Poder Judicial de la Federación, no podemos reescribir la ley. Nuestro poder es inaplicar aquello que contra la Constitución, el artículo 89 bis, es en esencia una norma inconvencional
que asume la culpabilidad por decreto, sacrificando el debido proceso en aras de una supuesta eficiencia administrativa. Muy bien, entonces esto queda claro. Al haber agotado el análisis y resultar imposible la armonización normativa, la conclusión es ineludible. Este tribunal colegiado determina que el artículo 89 bis de la Ley del Sector Hidrocarburos es inconstitucional. Por lo tanto, el sentido de esta ejecutoría es amparar y proteger a la empresa Transportes Energéticos del Norte S.A. del CV. Se ordena a la Secretaría de Energía la inaplicación de esta norma en el presente caso, la restitución inmediata del permiso de operación y que en caso de existir sospechas de irregularidades se sujete estrictamente al procedimiento de audiencia contemplado en el artículo 93 original antes de emitir cualquier sanción. Entonces, ya con esto, esta sentencia se aprueba por unanimidad de votos el día de hoy, el 19 de abril de 2026. Cúmplase en sus términos. Muchas gracias. Ok, para concluir nuestro proyecto integrador, queremos compartir nuestra reflexión final como equipo. Al diseñar la fase 1, dimensionamos la verdadera complejidad del proceso legislativo. En este caso, nos dimos cuenta de que al redactar una ley no es solo plasmar buenas intenciones, requiere una técnica jurídica impecable. Nuestro objetivo inicial era crear una norma que sonara perfectamente la lógica para proteger los recursos de la nación contra el huachicol, pero que de manera intencional contuviera una colisión de derechos lo suficientemente sutil para detonar un debate real en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Exactamente, y ese fue uno de los principales retos a lo largo de la actividad, sostener argumentativamente esa colisión. Al simular los debates en el Congreso tuvimos el desafío de justificar que el Estado actuara con mano dura sin que pareciera una dictadura administrativa. Aquí ya es cuando entendemos un poquito más la tensión constante que viven los legisladores al intentar equilibrar entre la eficacia y la seguridad nacional con las garantías individuales. Y así que no es fácil redactar una ley para que sea rápida y eficaz y que al mismo tiempo respete la Constitución. Es justo en esta delgada línea donde entra la importancia vital del control constitucional, que abordamos en la fase segunda. A través de la simulación de la sentencia de amparo, pudimos comprobar empíricamente que la Constitución funciona como un límite infranqueable al poder del Estado. Aplicar el test de proporcionalidad nos demuestra que el Poder Judicial es la última línea de defensa de la ciudadanía. Ninguna emergencia nacional, por más grave que sea, justifica borrar de un plumazo el núcleo esencial de los derechos humanos, como lo es la garantía de la audiencia. Finalmente, nuestro mayor aprendizaje conjunto es comprender el derecho no como las letras estáticas en un papel, sino como un sistema vivo y dinámico. Vivimos en el ciclo completo, desde cómo uno nace una norma por necesidad social, cómo se defiende políticamente y cómo termina chocando con la realidad en los tribunales. Este ejercicio nos deja una visión mucho más crítica y completa para nuestra futura formación profesional. Agradecemos mucho su atención a nuestra presentación. Muchísimas gracias.